Como marca la ley, Banco de México presentó su programa de política monetaria, que es uno de esos documentos que son cruciales, total y absolutamente cruciales, donde el Instituto Central, el Instituto Emisor, lo que informa es cómo va a ser su política monetaria, cómo están planeando que va a ser el año. Y eso da elementos mucho más que fuertes, mucho más que consistentes, para que los analistas y quienes seguimos la información económica sepamos dónde está parado Banco de México, qué es lo que está viendo la Junta de Gobierno, qué es lo que espera y cómo será el comportamiento de su Junta de Gobierno. La trascendencia que tiene al presentarse así es que es otro de esos argumentos que contribuyen a la certeza. La comunicación que tiene el Banco de México, y miren que se los digo yo que he cubierto todos los días de mi carrera periodística, desde 1988 al Banco de México, es saber cómo se están moviendo, no dar bandazos, no tener ocurrencias de cualquier momento. Así pues, la presentación del programa económico es, no quiero exagerar, pero es iba a decir fundacional, pero no es fundacional, sino no lo funda. Pero sí es algo en lo que debemos estar perfectamente concentrados. Saber qué es lo que Banco de México está considerando en esta visión, y se puede inferir en gran manera cómo va a ser la política de tasas, cómo van a manejar la tasa de referencia, cuál será la hoja de guía de las juntas de gobierno, de las decisiones, por lo tanto, de política monetaria. Por el otro lado, la manera en que comunica Banco de México este periodo de la gobernadora Victoria Rodríguez ha sido bastante claro. Y curiosamente, me da muchísimo gusto saludarte, querida Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido David. Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por esta entrevista. Oye, le platicaba al auditorio de la importancia que tiene este programa de política monetaria. ¿Tú cuál crees que serían los principales mensajes? ¿Qué es lo más importante que ustedes están haciendo en este documento? Que digo yo que es esencial para saber cuál es la hoja de ruta de Banco de México. Claro, David, pues efectivamente el martes en la mañana publicamos nuestro programa monetario. Recordemos que por ley le corresponde al Banco de México presentar tanto al Ejecutivo como al Congreso de la Unión cada inicio de año, cada enero, los criterios a seguir para la conducción de la política monetaria durante el año, y esta exposición la hacemos en este documento. En esta ocasión, pues señalamos respecto al 2025 el proceso de calibración que realizamos durante el año en función de que pues ya no enfrentábamos los niveles de inflación ni el balance de riesgos tan sesgado como lo que vimos durante el periodo del episodio tan complejo derivado de la pandemia y de la guerra en 2021 a 2024, y también estamos señalando que durante 2026 pues estarán presentes distintos factores, David, que van a favorecer un entorno de menores presiones inflacionarias, y entre estos me gustaría destacar algunos. Por un lado, las persistentes condiciones de holgura que se asocian a un crecimiento moderado que deriva pues principalmente de la incertidumbre global que se está enfrentando. También otro elemento es la apreciación de la moneda nacional durante la mayor parte del año pasado, superior a 10%, y que, como hemos visto, ha continuado en lo que va de 2026. También los efectos de la postura monetaria implementada, que se mantuvo en terreno restrictivo claramente durante poco más de 3 años, y que va a seguir incidiendo sobre la inflación,
considerando los rezagos con los que opera la política monetaria. El programa monetario también, David, señala que el Banco de México se va a mantener atento a que las modificaciones al IEPS y a las tasas arancelarias que aplican a países con los que no se tiene un tratado comercial no generen efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios. Te diría pues aquí que en promedio el gasto que destinan los hogares a los productos afectados por los cambios al IEPS es un porcentaje pequeño. También en cuanto a los ajustes arancelarios, pues también tiene un impacto reducido en el arancel promedio, de tal manera, bueno, pues que vamos a estar atentos, y nuestra perspectiva es que dichas medidas pues tendrán únicamente un efecto transitorio sobre los precios de los bienes afectados, y también te diría, se muestran elementos a partir de distintos ejercicios que se presentan ahí, que concluyen que el proceso inflacionario actual se encuentra en un régimen caracterizado por una inflación con media baja, con menor incertidumbre, y que en general muestra un comportamiento similar al periodo previo a la pandemia. También se documenta en el programa que los ajustes en precios relativos que derivan de modificaciones fiscales pues suelen tener un efecto transitorio sobre la inflación, lo que está respaldado, te diría, tanto por evidencia internacional como por la experiencia de México en episodios previos donde se han presentado aumentos de esta misma naturaleza. Y ante choques de una sola vez, la evaluación de los determinantes de la inflación en su conjunto sigue siendo la guía para la conducción de la política monetaria, los cuales, estos determinantes inflacionarios, indican que hay espacio para disminuciones de la tasa interesaria. Victoria, pero hay quienes dicen que estos efectos, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, son de una sola vez, que van a tener una implicación en el resto del año y en la medición de la inflación de todo el año. ¿Por qué son solo de una vez? Bueno, David, un choque de una sola vez en la inflación se caracteriza por un incremento transitorio en las variables mensuales o quincenales de los precios. Se concentra en un periodo acotado, sin que esto dé lugar a aumentos persistentes en los meses subsecuentes, en los meses hacia adelante. Entonces, aquí es importante señalar que en las inflaciones mensuales se observaría una disipación del choque que confirmaría la ausencia de estos efectos de segundo orden, si bien las variaciones anuales podrían continuar afectadas durante algún tiempo. Esto se da por un efecto aritmético de base de comparación, ya que la inflación anual pues sigue reflejando la comparación con niveles de precios relativamente menores observados 12 meses antes, y es en este contexto que valoraremos actualizar nuestro pronóstico de inflación durante la próxima decisión de política monetaria que tenemos la siguiente semana. También es por ello que las lecturas de la inflación en el margen resultan particularmente informativas, ya que al no estar afectadas por este efecto base que te comento, pues nos van a permitir observar con mayor claridad la disipación del posible efecto en caso de que se presente. Y en este sentido, en el Banco de México se dará seguimiento a la evolución de las variaciones mensuales ajustadas por estacionalidad y anualizadas de los precios, te diría tanto de los bienes directamente afectados por los impuestos como del resto de los bienes y servicios. Victoria, la vez más reciente que platicamos en la edición de política monetaria, la más reciente que tuvieron ustedes, y en el comunicado, ustedes hablan de que van a valorar cómo hacer ajustes adicionales a la tasa de referencia. Y yo he leído interpretaciones de todo. ¿Realmente qué es lo que están diciendo? Claro, bueno, como te decía anteriormente, en el programa monetario señalamos que durante 2026 habrá diversos factores que van a favorecer pues un entorno de menores presiones en la inflación. Y ante los ajustes en precios relativos que se esperan como consecuencia de estas modificaciones fiscales, vamos a estar atentos a que no se presenten estos efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios. Y aquí, David, bueno, en la medida en que se observen efectivamente ajustes en precios relativos sin que se vean efectos de segundo orden, pues valoraríamos continuar con ajustes a la tasa objetivo. Y en este contexto,
una pausa resulta congruente con la revisión del pronóstico que mencioné para continuar con el ciclo de ajuste. El ritmo y el alcance de este ciclo van a depender del panorama inflacionario y la evaluación del balance de riesgos que realicemos. Y aquí, David, me gustaría concluir reafirmando el compromiso que tenemos en el Banco de México de procurar alcanzar nuestra meta inflacionaria de 3%. Querida Victoria, te agradezco muchísimo por esta conversación. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Igualmente un fuerte abrazo, David. Que te vaya muy bien.